noches, buenas tardes, buen día. Como las clases estas se ven en cualquier momento eh, de la jornada, uno no sabe bien cómo empezar. Bueno, mi nombre es José María Salgado, soy profesor adjunto de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, los profesores Jorge Rojas, María Eugenia Gómez y Romina Moreno me han honrado y me han invitado a, por esta vía a encontrarme con ustedes para dar la clase de cierre de este curso de 2 puntos del CPO, de sistemas procesales, de asegurativos y de control, con lo que sería el final del recurso extraordinario. Ustedes en la clase anterior, que estuvo a cargo del profesor titular Jorge Rojas, pudieron examinar uno de los temas que es su especialidad, que son los recaudos y los presupuestos comunes y propios de recurso extraordinario. Y en esta clase lo que vamos a concentrarnos es en la admisibilidad, es decir, no solo uno al plantear un recurso extraordinario tiene que estar atento a las cuestiones formales, que la Corte en estos últimos años, con el dictado de Acordaz, ha estado sumamente estricta en la cantidad de renglones, la carátula, letras y demás, también en los presupuestos de admisibilidad, sino que además cuando el litigante quiere acceder a esta instancia extraordinaria, que es la Corte Suprema, se encuentra básicamente con uno de los puntos más cercanos que tenemos en nuestro sistema constitucional, junto con el control de constitucionalidad, que es digamos, eh, lo que sería el certiorari o el acceso al máximo tribunal, que tiene sus puntos de conexión, pues decía, como sucede con el control de constitucionalidad, por ejemplo, con los sistemas de common law, básicamente con la copia que Argentina hizo en distintos momentos de lo que sucedía en Estados Unidos con la Corte Suprema de aquel país. Y esto sucedió en distintos momentos, si se quiere, desde la organización del funcionamiento de los tribunales. Fíjense que estamos hablando de la Ley 48, que establece los recaudos de lo que sería la cuestión federal pura, todo lo que es el caso Sojo y el control de constitucionalidad, mismo en 1990 este artículo 280 que tiene su inspiración en el Writ of Certiorari de la Corte del Sistema Norteamericano, la regla 19. Es decir, entre el mosaico de fuentes que tenemos en el derecho argentino, uno debería decir que a nivel constitucional hay una gran incidencia de Estados Unidos y por ende del common law, fundamentalmente en estos aspectos que estoy marcando. Eh, claro, lo que nosotros, como vamos a ver en esta clase, eh, tenemos es una versión criolla, ¿no? de lo que sucede en Estados Unidos. ¿Por qué digo criolla? Y básicamente porque al ser un país de tradición continental o civilista, Argentina, si bien se inspiró en la Constitución de Filadelfia y bueno, todas estas cuestiones que estamos marcando, tiene perfiles diversos en la utilización de estos institutos. Ya lo vamos a ver ahora con el certiorari y también en su distinción con el certiorari norteamericano. Y también lo vamos a ver en esta misma clase cuando veamos lo que serían los precedentes, fundamentalmente el stare decisis, ¿no?
y cómo funciona en la Argentina. Vamos a ver que esto también nos plantea ciertas dificultades. Pero bueno, la inspiración del Rito Certiorari norteamericano básicamente es como si fuera la inversa. Es decir, eh, en lo que sucede con la Corte norteamericana es que la Corte tiene la discrecionalidad de tomar aquellos casos que resulten trascendentes de acuerdo a lo que los magistrados de ese tribunal entiendan que tienen relevancia. Entonces este principio de trascendencia juega como un factor para que aquel tribunal, o sea, la Corte norteamericana, abra los recursos. Se necesitan el voto, la firma de 4 de los 9 miembros, es decir, una mayoría que no es suficiente como para decidir en favor del recurrente, pero sí una, como denomina Bianchi, una mayoría sustancial, es decir, que detrás de ese recurso extraordinario hay una cuestión de cierta importancia o relevancia que hace que la Corte norteamericana tome los casos, es decir, es un certiorari positivo. En el caso argentino, digamos, en el cual la Corte, y acá hay que marcar una primera distinción, bueno, estamos en un momento donde esto se vuelve a discutir, el número de miembros de la Corte y fundamentalmente el rol de la Corte. La Corte argentina, a diferencia de norteamericana, trata al año muchísimos más casos. La Corte norteamericana en estos digamos, casos que toma para decidir, uno los puede al año, los puede contar, puede más o menos saber que serán 20, 30, 40 casos relevantes que van a marcar el ordenamiento federal y el derecho federal norteamericano. La Corte Argentina, en cambio, a lo largo del tiempo, como digamos, lo que ha sufrido es no solo la ampliación y reducción de la cantidad de sus miembros, sino también la ampliación y reducción, pero una reducción que no es suficiente, de sus competencias, su competencia originaria, su competencia apelada ordinaria, que hoy ya no funciona, después del caso Nadón, y la competencia apelada extraordinaria. Y no olvidemos que durante mucho tiempo, y todavía hoy siguen tramitando, llegaba el recurso ordinario por cuestiones previsionales, con lo cual la cantidad de casos y de sentencias que dicta la Corte Argentina, la Corte Suprema Argentina durante el año, son muchísimas más, largamente más que lo que sucede con la Corte Norteamericana. Y esto marca también que aquella discrecionalidad que tiene la Corte Norteamericana para tomar un caso trascendente, la Corte, con el voto decía de que 4 de las 9 firmas de sus magistrados, la Corte Argentina en el artículo 280 lo aplica justamente al revés, es decir, que la Corte va a rechazar los recursos extraordinarios sin, cuando considere que la cuestión digamos, no es trascendente o carezca de agravio federal suficiente, o las cuestiones contrariamente resulten insustanciales y justamente por ello carentes de trascendencia, sin expresar la fundamentación. Acá, bueno, aquellos que conocen un poco lo que sucede en la Corte, no es que la Corte no estudia los casos, por el contrario, se utiliza, o sea, así bien la norma fue puesta a efectos de que la Corte pudiera descargar el trabajo de un modo más sencillo, lo que en la práctica sucede es que los expedientes son estudiados por los secretarios letrados de las distintas vocalías de la Corte y van circulando con un memo de lo que ahí se discute para llegar finalmente a que le pongan lo que se dice la plancha del artículo 280, es decir, el rechazo del recurso extraordinario con un certiorari negativo que da cuenta justamente de que no hay agravio federal suficiente o que las cuestiones planteadas resultan insustanciales. Entonces, en este punto,
estamos marcando justamente, digamos, dos caras, o lo que uno podría decir el certiorari criollo, que es cómo aplica, de acuerdo a lo que se reguló allá por 1990, este instituto digamos, en la Argentina, ¿no? Claro, ¿por qué esto es tan relevante hablar del sistema, ¿no? En principio porque, claro, al ser la Corte norteamericana un país de tradición del common law, lo que allí sucede es que los fallos que dicte la Suprema Corte se van a ver involucrados en un sistema que es el sistema del stare decisis, que en realidad es stare decisis e quieta non movere, que quiere decir estar a lo decidido y no cambiarlo. Esto básicamente tiene que ver con el sistema de fuentes de creación del derecho, que en el common law ya por tradición, por modo de trabajar, esto de citar digamos, y en la práctica los nuevos casos se van a resolver como ya fueron resueltos los casos anteriores ante idénticas circunstancias. Claro, para que esto funcione, no solo digamos, los tribunales tienen que seguir sus precedentes, sino que los tribunales inferiores también tienen que hacerlo. Es decir, el stare decisis funciona de modo horizontal, es decir, el tribunal siguiendo sus propios precedentes, y de modo vertical, es decir, aquellos jueces inferiores que deben seguir los precedentes de los jueces jerárquicamente superiores o de instancias superiores. Esto, lógicamente, para que ustedes dimensionen el nivel de dificultad, en un país como Estados Unidos, que es una federación, tiene distintos niveles, es decir, una cosa es el derecho federal y otra cosa son la aplicación del derecho común en cada uno de sus estados. Es decir, vamos a encontrar que a nivel federal, por ejemplo, la Corte seguirá sus propios precedentes y todos los tribunales sus propios precedentes de modo horizontal, pero a su vez todo el sistema federal va a seguir los precedentes de la Corte norteamericana. Pero a la vez, cuando uno va a cada uno de los estados, y recuerden que ahí cada estado tiene su propia regulación de lo que es el derecho sustancial, no solo el derecho procesal, cada estado a la vez va a tener su propio mecanismo de precedentes o de stare decisis para lo que es la aplicación del derecho común. En Argentina, ustedes ya han visto que esta cuestión federal está compuesta por distintas circunstancias. Una es la cuestión federal pura, aquella que está regulada en el artículo 14 de la Ley 48, que es la que copiamos efectivamente del sistema norteamericano, que es básicamente la supremacía, la defensa de la supremacía de la Constitución, la defensa y la supremacía del derecho federal. Entonces, los tres incisos lo que hacen es que la Corte sea el último intérprete de la Constitución y del derecho federal. Luego, y esto ya no lo voy a volver a explicar, en distintos fallos se ha ido ampliando esta competencia a lo que es toda la doctrina de arbitrariedad, en el caso Rey con Rocha y luego definitivamente instalada en Storani de Bogdanich. Luego de la arbitrariedad vino la gravedad institucional con el también célebre precedente de Jorge Antonio. Y así el per saltum, hoy legislado en el artículo 257 ter del Código Procesal, y distintas ampliaciones de lo que es la cuestión federal que hacen que esta aplicación del sistema de precedentes sea bastante particular también en el sistema argentino. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, estas cuestiones federales que uno podría llamar que no son del todo puras, porque en definitiva son creaciones
digamos, de fallos del propio tribunal para acceder a su sede, dificultan la aplicación de estos precedentes. Es decir, la Corte, cuando abre un recurso por arbitrariedad, muchas veces esa arbitrariedad no necesariamente hace que la Corte se refiera a la aplicación del derecho, sino que la arbitrariedad en muchas ocasiones tiene que ver con la interpretación o la valoración que se hizo en ese caso de la prueba por parte de los jueces inferiores, por la aplicación de normas de derecho procesal, ¿sí? Por una diversidad de cuestiones que hacen y conforman esto que se llama la arbitrariedad, que, digamos, en general, y en esto hay bastante conformidad, es una locución y en su aplicación práctica bastante difícil de conceptualizar, es decir, cuáles son los caracteres o cómo se caracterizan los casos cuando uno habla de arbitrariedad. Entonces, cuando uno contrapone todos estos casos en los cuales la Corte interviene y lo tiene que digamos, contrastar con el sistema del stare decisis, bueno, sabemos y digamos, el stare decisis funciona en base a lo que se denomina holding y obiter dictum, obiter dictum u obiter dicta. En general el holding es la parte central y el nudo del caso, o sea, aquellas cuestiones que conforman el precedente, y el obiter dicta son las cuestiones a mayor abundamiento, dichas al pasar, que no configurarían ese precedente que va a vincular al propio tribunal y a los tribunales inferiores. Ahora, la pregunta que uno se podría hacer, digamos, que podría ser bien claro cuando la Corte interviene en una cuestión federal del artículo 14 de la Ley 48, porque claro, ahí no hay duda que lo que la Corte está haciendo es definir digamos, el punto cuestionado en torno a la vigencia del derecho federal o cómo el derecho federal o una pauta constitucional debe ser válidamente interpretada. Entonces, cuando estamos ante estos casos, uno podría decir que estamos ante un precedente que debería ser seguido por los jueces, por la propia Corte, lógicamente, y por los jueces inferiores, en tanto se trata de la aplicación del derecho federal. Ahora, ¿qué pasa cuando llega a la Corte uno de esos supuestos que es digamos, el mayor número de la cuestión federal basada en la arbitrariedad del fallo? ¿Cómo podemos determinar cuándo estamos ante presencia de una cuestión que constituye un precedente que debería ser seguido, como son seguidos los precedentes en los que las Cortes expiden cuestiones de derecho federal? Y bueno, acá, digamos, en esta vía de la arbitrariedad, lo que tenemos es que la Corte muchas veces se va a expedir invalidando por ejemplo, la apreciación o la valoración de una prueba. Y en esos casos no hay un precedente vinculante porque la Corte no está interpretando ningún precepto constitucional o ningún precepto de una norma federal en contraposición con una norma local o con una norma inferior de carácter federal. Lo que está haciendo es sencillamente invalidar un pronunciamiento por considerar que es arbitraria la actuación del tribunal inferior. En cambio, cuando por la arbitrariedad lo que hace es valorar la interpretación del derecho común, porque recordemos que la Corte no tiene competencia para inmiscuirse en y esto en general es bastante respetado, para inmiscuirse en la valoración o las decisiones de la aplicación del derecho común por los tribunales locales. Es decir, si un tribunal de una provincia resuelve un caso aplicando derecho común, es decir, no derecho federal,
esto no tiene por qué llegar a la Corte. Ahora, cuando la Corte interviene por vía de la arbitrariedad e invalida una decisión de un tribunal inferior, señalando que la interpretación de ese derecho local es contraria a una interpretación válida en términos de, o válida o admisible en contraposición con el derecho federal, en esos casos tenemos lo que sería un precedente generado por la vía de la arbitrariedad. Con lo cual la situación se complejiza porque hay que hacer estas distinciones para marcar en qué casos estaríamos ante un precedente que podría conformar este stare decisis también criollo y aquellas circunstancias en las cuales la Corte también interviene, pero no genera este tipo de precedentes. Y esto tiene su importancia por varias razones. La primera es porque si uno interpone el recurso extraordinario y tiene que marcar la trascendencia, lo que debería hacer es citar e invocar, en esto digamos, cuando uno invoca la cuestión federal, invocar el derecho federal emanado de la Corte que funda su postura para demostrar que el derecho que le están reconociendo en la decisión que está recurriendo es contrario a ese derecho federal invocado. Esto siempre es el juego que tenemos que hacer para llegar por la vía extraordinaria. Pero ese es un aspecto de la cuestión. Los otros aspectos serían, por ejemplo, que este stare decisis criollo es muy criollo. ¿Por qué digo que es muy criollo? Porque un aspecto importante del funcionamiento de este sistema de precedentes que es tan común en los países del common law es que los tribunales inferiores verdaderamente sientan el compromiso y la constricción a seguir los precedentes de la Corte o de los tribunales superiores. Y esto en Argentina no sucede con el nivel eh, de acatamiento o de vinculatoriedad suficiente como para decir que tenemos ni siquiera una obligatoriedad atenuada de los precedentes de la Corte. Es muy difícil, aunque haya casos de la Corte que así los sostienen, como Cerámica San Lorenzo y otros más recientes, como el caso Farina, que los precedentes de la Corte deben ser seguidos. Está, digamos, en el seno de la Corte esta jurisprudencia es oscilante a lo largo del tiempo y de ahí hacia los tribunales inferiores la cuestión se diluye de un modo bastante importante. Claro, los precedentes, digamos, ese stare decisis, estar a lo decidido, tienen también sus posibilidades de escape, digamos, para los jueces inferiores que tienen que interpretar, o para la propia Corte, si se aplica el precedente, hay todo un trabajo, una construcción muy compleja, sobre todo en los sistemas de common law, para establecer que el caso que se tiene que decidir no es igual al precedente o que debe fallarse en otro sentido. Bueno, todas cuestiones complejas que no vienen al caso acá explorar, que son muy interesantes, que incluso abarcan la filosofía del derecho, pero que generan que esa complejidad que se da y donde los operadores en los países del common law y en Estados Unidos particularmente trabajan con la aplicación de los precedentes no se vea en ese sentido utilizado en la Argentina. En general, cuando los jueces citan casos, citan jurisprudencia, lo hacen más por una cuestión de autoridad o por una cuestión de objetividad, por decir, esto no se me ocurre a mí, ya hay otros tribunales que fallan en el mismo sentido, pero los casos no tienen un suficiente trabajo sobre lo que es el holding, porque para decir y para establecer cuál es el holding del precedente, lo que tenemos que estar muy seguros es cuáles son los hechos de ese caso que determinan ese precedente, para poder construirlo y para que los jueces posteriores puedan determinar cuál es el alcance y a qué casos ese precedente va a abarcar y a qué casos no.
Entonces, esto es muy importante tenerlo presente a la hora de hablar de los precedentes. Y el tercer punto, donde el sistema criollo hace bastante agua, que tampoco vamos a desarrollar, es el control de constitucionalidad. Porque recordemos, nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso y puro a nivel federal, como lo tiene Estados Unidos, pero claro, al no tener un mecanismo de obligatoriedad suficiente de los precedentes de los tribunales superiores, esto hace que todos los conflictos o todos los litigantes tengan que llevar sus casos e inclusive ir hasta quizá la Corte Suprema de la Argentina para que una decisión eh, sobre la constitucionalidad de una norma le sea aplicada. ¿Por qué? Porque no hay esta vinculatoriedad indirecta. En Norteamérica, cuando la Corte Federal determina una inconstitucionalidad en un caso, por el mecanismo del precedente, indirectamente esa inconstitucionalidad replica en casos análogos que estén tramitando en los tribunales inferiores. Entonces, esta expansión o esta incidencia que tiene el control de constitucionalidad en el sistema difuso tampoco ocurre en nuestro país. Con lo cual, digamos, tenemos en este punto un cruce entre lo que es los sistemas del civil law, los continentales, que son básicamente los que aplicamos en los tribunales inferiores con toda la codificación, y los sistemas más afines a lo que es el common law que hemos delineado o digamos, la Corte ha delineado cuando fue fundada y se organizó su funcionamiento y con estas leyes, por ejemplo la ley 48, que es más devota de los sistemas del common law.